Estamos una vez más aquí para seguir hablando un poco sobre lo que es el vampirismo. Vamos a ir dejando el mito a un lado y nos adentraremos de lleno al mundo del vampirismo real. Lo más seguro es que recurriremos de vez en cuando al mito para tratar de aclarar un poco las relaciones entre la poesía romántica barroca y la realidad, buscando explicar el uso de esta como metáfora o analogía cuando sea el caso. Establezcamos entonces, en primer lugar, que toda doctrina religiosa o espiritual baja sus principios en temas metafóricos platónicos, en la búsqueda de un equilibrio que nos genere bienestar. Si bien cada persona tiene derecho a establecer sus temas religiosos y espirituales de la forma que desee, deberíamos evaluar un momento si el cielo y el infierno serían lugares literales a lo que dice la religión, o podrían ser otra clase de lugares. Recordemos entonces que anteriormente dijimos que la doctrina vampírica que profesamos proviene de la religión judeocristiana. Entonces van a escuchar algunos principios que rigen nuestra doctrina proveniente de la misma religión, aunque tal vez de una manera un poco diferente. Los cristianos y católicos se llaman a sí mismos hijos de Dios y establecen la fe como instrumento de relación hacia su Dios. Tengamos en cuenta que fe es igual a creencia. Los vampiros, en cambio, nos reconocemos malditos por ese mismo Dios, y eso hace que no lo reconozcamos como Padre y mucho menos creamos en él. Y he aquí la primera metáfora. No está comprobado que algún mortal que haya existido o que exista actualmente pueda dar fe de la existencia real y física de Dios. Todo se limita a cuestiones de conjeturas, coincidencias y pensamientos individuales de los seres humanos. En el tiempo que los vampiros fuimos creados, también era igual, solo que se profesaba una fe más ciega. Entonces, si alguien iba en contra de algún pensamiento de la iglesia, o alguien veía o leía entre líneas algo diferente a lo que decía la iglesia, esa misma iglesia te condenaba desde hereje hasta brujo. En el caso de los malditos era un poco diferente, porque en su mayoría fuimos siervos al servicio de Dios por mucho tiempo, que flaqueamos en nuestra fe porque por más que cumplimos las órdenes de este Dios y sus designios al pie de la letra, jamás vimos respuestas claras y reales de su existencia. Y en muchas ocasiones nos sentimos traicionados por este Dios. Bueno, pero más adelante hablaremos de eso. Lo cierto es que hace muchos siglos pertenecimos a sus ejércitos, sean divinos o humanos, y por ende no es imposible pretender que no provenimos de la creación como tal, hablando de la teoría de la creación siempre como una construcción colectiva de pensares y sentimientos de personas. Cuando decimos una construcción colectiva, nos referimos a que si revisamos bien los textos religiosos o espirituales de religiones anteriores a la cristiana, nos podemos dar cuenta que hay infinidad de concordancias entre sus historias. Es decir, ¿sabían ustedes que hay más de 20 personajes en otras religiones anteriores a la cristiana que nacen el mismo día, provenientes de una virgen y un dios, y que incluso tuvieron 12 apóstoles, igual que Jesucristo?
Continuando entonces con la historia de nuestra procedencia, voy a aclararles cómo son los vampiros reales. Esto para que puedas identificar a alguno por su comportamiento. Y si eres fanático o te crees uno de los nuestros, al menos sepas cómo debes comportarte. Sí, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces esto nos hace, en primer lugar, seres de extrema derecha, porque Dios no es un personaje de mi paz. Si lees la Biblia, te darás cuenta que es un rey más que un Dios, un general al que le encanta la guerra y la justicia llevada con el filo de la espada. Pero cuando digo extrema derecha, y gracias a los políticos de pacatilla de nuestros tiempos, sé que todos van a asociar la extrema derecha con asesinos y dictadores, etcétera, etcétera. Y quiero decirles que no tiene nada que ver con esa extrema derecha. Porque ser criminal es ser criminal y ser asesino es ser asesino, sin importar bajo qué letrero se esconda para enamorar estúpidos. Cuando yo hablo de esta extrema derecha, es más que política. Es la percepción y comprensión de la vida desde un punto de vista radical y estricto, bajo los parámetros de justicia y respeto de la misma sobre todas las cosas. Pero la justicia como un mandato natural e inquebrantable, y no como una carta de leyes que se usa a beneficio del mejor postor. Además de eso, un vampiro es machista. Pero no establezcan como machista a aquel que le pega a una mujer. Ese es más un patán o un golpeador que un machista. En ocasiones nos gusta oír el desenlace de una historia y no sus inicios, y las acciones que nos lleven a ese final. Entonces retomemos una frase en la cual creemos todos los machistas. A una mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Estamos totalmente de acuerdo. La pregunta que salta a esta palestra es: ¿acaso si la susodicha deja de comportarse como dama e incluso ofende y cierra los puños para golpearte en medio de su ira, y tú contestas, ¿realmente estás golpeando a una mujer? Aunque aún así siempre es mejor evitar cualquier clase de pelea y maltrato para el ser que sea. Podríamos pensar que jamás un hombre le pegará a una dama, porque jamás una dama permitirá que un hombre la ofenda, ni siquiera con palabras. Y desgraciadamente cuando dos personas se van a las manos sin importar quién golpee más o menos, no es más que el desenlace final de una serie de ofensas anteriores. Un vampiro también es racista. Y no estamos hablando de odiar a una persona por su color de piel, porque eso de color de piel tendría más relación con el daltonismo que con el racismo. El racismo que profesa el vampiro tiene más que ver con el comportamiento de los seres humanos como tal. Y démonos cuenta que solo hay una raza, la humana. Los otros son etnias. También tengamos en cuenta que al ser los vampiros seres descendientes directos de arcángeles, odian por naturaleza a los humanos. Ya sé que diferente a las creencias hablan de que los ángeles aman a los seres humanos, realmente los ángeles odian a los mortales. Esto es debido a que, según los escritos, las obras más hermosas de Dios son los ángeles y los hombres, pero los ángeles son solamente soldados, sin derechos a ninguna clase de pensamiento o sentir propio, mas los humanos fueron privilegiados con los sentidos, y aún así, desde el inicio de los tiempos, los humanos no han hecho otra cosa que ofender y traicionar a su creador. Entonces, como su creador, el vampiro es un ser de extrema derecha,
machista, racista, pero eso sí, respetuoso como ningún otro de la ley. Esto hace que difícilmente un vampiro vaya a atentar con las normas legales establecidas por el hombre o por la naturaleza. Y si en algún momento incumple alguna de estas leyes, se rendirá sin ninguna clase de duda ante el castigo que dictamine su falta. Bueno, agradecemos mucho su atención y nos despedimos muy cordialmente, no sin antes invitarles a nuestra próxima bohemia de sangre y repetirles que lo que expresamos en estas bohemias no son más que los pensamientos de un loco que decidió hablar cuando sus palabras, entrelazadas en su garganta, empezaban a oficiar.